Recientemente hemos visto en One Piece cómo los Mugiwara se han encarado a su siguiente desafío, enfrentar a los caballeros divinos en Elbaf. Y más allá del tema de si los podrán o no derrotar, los mismos son lo suficientemente poderosos como para forzar al conjunto protagónico a tener que escalar un poco más en los niveles de poder en donde se encuentran para estar a su altura. Cosa que me lleva a hacer este video en donde les explicaré los que para mí serán los posibles power-ups que tendrán los tripulantes del Thousand Sunny en el arco de Elbaf. Cabe aclarar que estas son meras hipótesis basadas en hechos que hemos visto en el propio manga y por lo mismo no deben tomarse como algo que ocurra tal cual sí o sí en el futuro. Habiendo dicho esto, ¿qué habilidades nuevas tendrá Monkey D. Luffy en este arco? ¿Zoro conseguirá la capacidad de dañar a los usuarios de la regeneración demoníaca? ¿Y qué pasará con Usopp? Descubre todo esto y más ya mismo, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Empecemos con uno de los Mugiwara más antiguos de todos, Nami, quien lastimosamente se encuentra en la actualidad bastante infravalorada por el fandom. Esto porque se le sigue viendo como un personaje que simplemente se limita a huir y a usar al resto de sus nakama como escudos, cosa que, bueno, es relativamente cierta, puesto que lo hace en múltiples oportunidades. Sin embargo, la navegante de los sombreros de paja también participa de forma activa en los enfrentamientos cuando le toca. Por ejemplo, en Onigashima, a pesar de haber huido mayoritariamente junto a Usopp de su pelea contra Ulti y Page One, en una etapa puntual de la misma esta decidió darse la vuelta y enfrentar a la Tobiropo de forma directa, cosa que dio pie a que saliera victoriosa del encuentro, aunque cabe aclarar que lo hizo gracias a que Big Mom debilitó a su enemiga previamente, las cosas como son. Pero bueno, por otro lado en Whole Cake Island, esta se mantuvo al lado de Luffy cuando este peleó contra Cracker y de hecho fue el factor clave que hizo que el protagonista pudiera ganar al ayudarle al hidratar las galletas del comandante para poderlas comer rápidamente. Y previo a todo esto también hemos visto a Nami luchar contra Khalifa y Miss Doublefinger antes del salto temporal. Con todo esto se demuestra que cuando toca pelear, Nami lo hace y cumple con su cometido. Es por esta razón que creo que se le infravalora al catalogarla simplemente como una cobarde que no hace nada más que huir, pero bueno, debido a esta situación en la que se encuentra, creo que es necesario que Oda le haga brillar en la trama, por lo que siento que debería hacer que mejore en cuanto a nivel de poder respecta. Y aunque el camino lógico a eso es el aprendizaje básico del haki, cosa que no estaría de más que tuviera las cosas como son, creo que el autor se inclinará más por el control que tiene de su arma, el Zeus Tact, que recordemos que de momento no lo ha usado mucho, pero que posee un gran potencial, ya que este combate junto con Nami protegiéndola del daño físico. También es capaz de realizar cantidades para nada despreciables de daño, tal cual como vimos cuando electrocutó al serafín de Jinbe en Egghead. Y por lo visto últimamente en el manga, ahora al parecer ha desarrollado nuevas técnicas con las que hace que el homie tome la forma de animales al atacar a sus enemigos. Esto demuestra que de alguna u otra manera la Pele Naranja ha entrenado fuera de cámaras, cosa que podría dar pie a que eventualmente veamos un power-up enfocado enteramente en el dominio de su arma, quizás transformando a Zeus en un monstruo gigante que luche junto a ella. Por otro lado, no habría que descartar que eventualmente ella encuentre otro homie más que adicione a su arsenal. Recordemos que ya se nos mostró que en Elbaf existen más objetos animados por Big Mom, como el escudo de uno de los tripulantes de Halrudin. Puede que sea una posibilidad que la navegante se convierta en una especie de entrenadora Pokémon de homies dentro del mundo de One Piece. ¡Ay! ¡Ayúdame, chavito! ¡Llegaron arriba los pendejos y no dejo de subir! Pero ahora pasemos a uno de los últimos tripulantes en adicionarse, o bueno, hay que decirlo directamente, el último Mugiwara en hacerlo, Jinbe, quien cumple el rol de timonel dentro de la banda. Y verán, actualmente Jinbe es considerado por casi todos como el cuarto personaje más poderoso del grupo, solamente por detrás del trío monstruoso, aunque algunos fans de Zoro creen que es más fuerte que Sanji, pero bueno, esa gente no tiene cerebro, así que no cuenta. Habiendo dicho esto, Jinbe se encuentra en una situación un tanto compleja, y es que, aunque esté situado entre los personajes más fuertes de la banda y que entre él y el resto existan una amplia brecha con diferencia en cuanto a las escalas en las que se encuentran, a diferencia de los otros tres personajes que le acompañan en ese grupo de los fuertes, él es el único que no tiene tanto potencial. Esto se debe a su avanzada edad. Recordemos que este tipo actualmente tiene 46 años, por lo que su margen de mejoría respecto a qué tan poderoso podría volverse es bastante limitado, razón por la cual yo personalmente creo que eventualmente el resto de integrantes de la banda que son más débiles que él le irán acortando distancia a esa brecha gracias a esa progresión. Pero eso significa que Jinbe será el único Mugiwara que se quedará estancado de aquí a lo que nos resta de historia en lo que a nivel este poder respecta. Pues no necesariamente. Esto porque hace bastante poco vimos en el manga como una de los miembros de los caballeros divinos poseía la misma capacidad regenerativa del daño ocasionado que vimos que tenían los miembros del Gorosei en Egghead, y esto abre la posibilidad de que se desarrolle más adelante un sistema o habilidad que contrarreste esa capacidad. Vamos, que sería algo parecido a lo que sucedió con el Haki y los usuarios Logia. Estos últimos eran aparentemente invencibles a menos que se usaran los elementos que les contrarrestaran al de sus frutas para dañarles.
No obstante, con el salto temporal se introdujo el haki justamente para nivelar esa condición en la que se encontraban. Lo más seguro es que en algún momento Oda nos muestre una habilidad que permita a quien le use dañar de forma permanente a los personajes que tengan esta regeneración. Esto para poder derrotarles, porque por lo pronto son invencibles con ella y eso no puede quedar así. Puede que utilicen el haki como base para desarrollarla y de ser ese el caso, creo que Jinbe sería uno de los personajes que aprendería a usar esa habilidad, ya que una cosa buena que tiene el tener una edad tan avanzada es que tendría la suficiente experiencia con el recurso como para que no le cueste tanto aprender a mejorarlo hasta ese punto. Y debido a que estamos justamente en un arco en donde se están confrontando a los enemigos que tienen esta capacidad regenerativa, creo que sería el momento oportuno para que tanto él como otros miembros de la banda aprendan a usar dicha habilidad. Pero pasemos a otro personaje, el cual de hecho a pesar de tener muy poco tiempo conociendo al anterior, se lleva bastante bien con él, y esa es Nico Robin, la arqueóloga de la banda. Y verán, con ella no me extenderé mucho porque el camino que tiene para recorrer para seguir avanzando en las escalas de poder es bastante simple, al menos aparentemente, y ese le llevaría a tener que aprender a usar tanto el haki de observación como el de armamento. Esto porque en su pelea contra Black Maria quedó bastante claro que lo necesitaba para evitar recibir tanto daño al exponerse ante los enemigos. Recordemos que para que Robin pueda atacar con su fruta del diablo, sí o sí acaba exponiéndose al florecer partes de su cuerpo en el enemigo o en el entorno, las cuales al ser atacadas, Robin recibe ese daño y eso le hace bastante vulnerable, por lo que un revestimiento con haki de armamento al menos le protegería un poco más, y por otro lado con el haki de observación podría predecir algunos ataques para así esquivarlos o cubrirse de mejor manera. De hecho, puede que a través de los acontecimientos en los que se ha visto envuelta Oda nos intente manifestar esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, y un ejemplo de ello más que el de su pelea contra Black Maria fue el del conflicto que tuvo para salvar a Vegapunk cuando York le capturó. En el anime se nos comentó que ella enfrentó tanto a York como a los Seraphins. Sin embargo, esto no es algo que debamos tomar como canon porque no se vio en el manga. Ahora, lo que sí que vimos fue cómo acabó luego de intervenir, puesto que le vimos bastante herida y eso le llevó a estar inhabilitada por el resto del arco. Como podría suponerse, evidentemente Robin quedó así por el estado de vulnerabilidad en el que se expone al entrar en combate, y eso sería algo que podría mejorar en este arco viéndose obligada a tener que aprender a usar los dos tipos de haki básicos. Además, este podría ser el camino que le lleve a más adelante aprender a usar la habilidad que le permita dañar a los personajes que posean la regeneración de la que estábamos hablando antes, ya que si eventualmente tendrá que pelearse contra un caballero divino en un arco futuro, la necesitará sí o sí. Germán Garmendia, Paulo Londra, transexual. Pero ahora pasemos a hablar de uno de los personajes del trío monstruoso, y creo que luego de comentar lo referente a una hermosa señorita, el más indicado para seguirle no es otro que Sanji, el cocinero de la banda, quien actualmente se encuentra en un punto interesantísimo para él en la historia, ya que está en el mismo lugar en donde decidió establecerse su equivalente dentro de la banda de los piratas de Roger. La mano izquierda del rey de los piratas es Copper Gabán, quien en su momento alcanzó a llegar a Locktel junto con el resto de los tripulantes del Oro Jackson y que actualmente se encuentra en una condición física bastante buena, la cual le permite poder repartir hachazos a diestra y siniestra, así como también detonar montañas, cosa que también es bastante importante. Pero hey, no se crean que esto último era solamente una broma, y es que no es para nada una coincidencia que el equivalente a Sanji en el barco de Roger actualmente se autodenomine como el ministro del amor, disparate que solamente se le ocurriría al cocinero. Por medio de esto, Oda nos demuestra que la personalidad de ambos tipos es bastante similar, y esto puede servir para que más adelante el detonador de montañas le sirva al cocinero como mentor, cosa que permitiría al usuario del Ifrit Jumble mejorar. Puede que Scopper le enseñe a dominar el haki de observación y de armamento avanzado a su posible discípulo, así como también algunas técnicas que Sanji pueda replicar, como la de generar cortes a distancia, cosa que sería bastante útil puesto que Sanji no posee ataques a distancia en su repertorio, y aunque no tenga armas con las que producirlas, recordemos que los usuarios de Rokushiki también las pueden hacer solamente con sus extremidades. Dicho lo cual, otra cosa que por lógica también debería aprender Sanji si es que se implementa en este arco sería la habilidad que le permita dañar a los usuarios de la regeneración especial, ya que al ser uno de los miembros más poderosos de la banda y encima quien se encarga de proteger al resto, debería de conocerla para poder desempeñar su función de forma más efectiva.
Y ya que comentamos recientemente el power-up que tendría el usuario de las habilidades provenientes de la ciencia, continuemos con la misma temática y hablemos de Franky, el carpintero de la banda, quien se caracteriza por emplear avances tecnológicos en su cuerpo para volverse más poderoso, cosa que le llevó a convertirse en un cyborg. Ahora, con Franky sucede la cuestión de que muchas personas quieren que aprenda el haki de armadura, y tienen un argumento bastante sólido, siendo este el de que actualmente no tiene habilidades con las que enfrentar a algún usuario logia. Sin embargo, al menos a mi parecer, yo creo que el recurso del haki de armadura para este personaje puede ser relativamente fácil de sustituir a través del revestimiento del Kairoseki en sus puños. Puede que más adelante veamos cómo Franky se inventó alguna especie de guantes o nudillos especiales hechos de dicho material, y que usándolos logre tangibilizar a base de puñetazos a los usuarios de esa clase de frutas, cosa que resolvería el problema. Ahora, más allá de esto, yo considero que actualmente Franky tiene la posibilidad de mejorar muchísimo su cuerpo a través de modificaciones. Esto porque puede que suceda algo parecido a lo que ocurrió con él durante el salto temporal. Recordemos que este fue mandado por Kuma a la isla nativa de Vegapunk, y ahí se metió en su antiguo laboratorio, cosa que le sirvió para poder replicar los inventos del científico y adicionarlos a su arsenal de armas, tal cual como ocurrió con el Radical Beam. Pues bueno, ahora está sucediendo que Franky encontró una edificación en Elbaf en donde aparentemente existe tecnología ancestral proveniente de milenios atrás en la historia, la cual a pesar de ello aparenta ser más avanzada que la de la actualidad. Entre esto y que justamente Lilith, la satélite que se fue con la banda de Egghead, también se encuentra ahí, podría ser un indicativo de que Franky más adelante se integre en el conflicto de Elbaf empleando algún artilugio ancestral que le haga ser más poderoso. Puede que incluso este le permita dañar a los usuarios de la regeneración especial, pero eso ya sería adelantarse mucho. Ahora, lo que sí que es más probable es que todo esto sirva para que Franky mejore su cuerpo, ya que Lilith, al poseer los conocimientos de Vegapunk, le podría ayudar en ello, más aún teniendo esa tecnología ancestral aparentemente desconocida a la mano. ¡Que me quita de encima con esa maldita lloradera! ¡Tú no eres un hombre, coño, para estar llorando como un maldito estúpido, como una maldita mujer! Pero me dejó el corazón en 1000 pedazos. ¡Me de esa maldita pajarería en el barco mío que yo construí yo! Pero suficiente ciencia, dejemos de complicarnos tanto con estas cuestiones de avances tecnológicos ancestrales o modificaciones genéticas y continuemos con algo más simple, por lo que pasemos a hablar de Brook, quien tiene una situación actual bastante parecida a la de Nico Robin. Esto porque el músico de la banda tiene un camino sumamente lineal que le llevaría a seguir escalando en los niveles de poder de la obra. Verán, como ya muchos sabrán, las habilidades del combate de Brook usan como base dos cosas bastante simples. La primera de ellas es su esgrima, la cual es su estilo de combate principal, cosa que le hace ser un espadachín. Y por otro lado tenemos la segunda, que son los poderes de su fruta del diablo, los cuales le otorgan cualidades fantasmagóricas que le permiten congelar cosas, salir de su cuerpo en forma de fantasma, atribuirle poderes sobrenaturales a sus instrumentos, como por ejemplo generar rayos eléctricos de su guitarra eléctrica. Vamos, una fruta bastante interesante, no se los voy a negar. Pues bueno, sabiendo esto, el camino a la mejoría de este personaje sería bastante simple. Por un lado tendría que seguir mejorando como espadachín y por el otro profundizar más en el dominio de su fruta. Para hacerlo primero simplemente Brook tendría que aprender a usar el haki de armadura, ya que al menos de momento esto es lo único que le limita para seguir escalando como espadachín. Recordemos que el propio Mihawk definió esta habilidad como indispensable para los que compartan su estilo de combate, por lo que si Brook quiere mejorar como espadachín, pues deberá aprender a usar el haki. Por otro lado, para mejorar como usuario ya tendría que despertar su fruta. Por medio de esto podría mejorar de alguna u otra manera sus capacidades. Y bueno, estas serían dos cosas que tendría que hacer Brook para mejorar en este arco, que como les dije no iban a ser tan complejas a nivel de entendimiento, por lo que considero que Oda no debería prolongar más que el músico consiga cualquiera de las dos. Y justamente en un arco en donde se está peleando contra enemigos aparentemente invencibles, se puede generar la situación perfecta que dé pie a que el esqueleto llegue a su límite y tenga que aumentar su poder de alguna u otra manera con estas cosas. Y como ya mencionamos a los espadachines previamente, qué mejor forma de seguir con esto que aumentando el nivel y hablando de Zoro, quien indiscutiblemente es el mejor espadachín de su arco, aunque tampoco es que tenga mucha competencia con Brook, también hay que aclarar. Pero bueno, hablemos del Peliverde, quien actualmente se encuentra en una situación bastante graciosa de cara al fandom de One Piece, y es que, debido a la habilidad que posee una de sus espadas, Enma, existe un sector del fandom de One Piece que cree que Zoro no es capaz de usar el haki del conquistador avanzado por sí solo, ya que de alguna u otra manera consideran que Enma es quien absorbe y posteriormente redistribuye dicho haki hacia sus otras espadas, cosa con la que debo aclarar que yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, lo que sí que creo es que Oda no ha sido lo suficientemente contundente con las formas en las que ha demostrado que Zoro es un espadachín capaz de emplear dicho recurso, por lo que creo que este arco viene perfecto para que reafirme, eliminando todas esas posibles interpretaciones alternativas que se le dan a que el personaje use el haki del conquistador avanzado. Esto por medio de una pelea en donde Zoro quizás emplea alguna otra espada que
no sea Enma y que justamente la recubra con el recurso, cosa que nos confirmaría de forma gráfica que efectivamente lo domina sin la necesidad de usar la katana de Oden como intermediaria. Por otro lado, esta misma pelea, que podría ser contra alguno de los caballeros divinos presentes en el lugar, puede que sirva para que Zoro mejore con el tema del consumo excesivo del haki que le produce combatir con su estilo del Rey del Infierno activo. Esto, aunque le suene bastante a poco, sí que sería un aumento de poder bastante considerable para el personaje, ya que el tener un tiempo límite tan corto para aplicar su recurso más poderoso le limita bastante. Vamos, es algo más o menos parecido a lo que le ocurre a Luffy con su quinta marcha. Si por lo que sea Zoro es capaz de ampliar la cantidad del tiempo en el que puede luchar con su haki del conquistador activo, mejoraría un montón, ya que recordemos que su nivel ofensivo no es para nada poca cosa. Tengan presente que literalmente se bajó a Rob Lucci, un usuario de una Swan despierta, de un solo ataque con nombre. Ahora, por otro lado, al igual que Sanji, considero que él debería aprender a usar la habilidad counter de la regeneración especial, ya que si su estilo de combate se basa en hacer grandes cantidades de daño por medio de cortes, los mismos deberían incluir dicha habilidad para poder cortar a los enemigos que poseen esa regeneración tan molesta. Y ahora pasamos de hablar del tripulante de Luffy que más confirmada tiene su progresión en las escalas al que posee la situación radicalmente contraria a la misma, Chopper, el médico de la banda, quien a diferencia de Zoro, se le ha alejado narrativamente del terreno de combate, ya que por alguna razón Oda decidió centrarse más en su rol de médico, y esto a mi parecer es algo que hace que a día de hoy el Reno tenga una condición bastante incierta con respecto a su progresión futura, ya no de cara al arco, sino a lo que nos resta de obra en cuanto a escalas de poder respecta, y es que quién iba a pensar que el que en su momento fue uno de los tripulantes más poderosos de Luffy ahora estuviera tan limitado en ese aspecto. Pero bueno, a pesar de ello, aquí en este video apostaremos porque Chopper mejorará en este arco, aunque personalmente no me jugaría ni medio bolívar por ese maldito cabezón asqueroso. Y esto me lleva a hacer la pregunta, ¿de qué forma Chopper se volvería más poderoso? Al igual que sucede con Brook, este tiene dos posibles mejoras. La primera de ellas sería enfocarse en su fruta, la cual usa bastante para adoptar distintas formas que le permiten desenvolverse eficientemente en el terreno de combate, incluso pudiendo llegar a alternarlas rápidamente. Y por otro lado, tenemos el tema de que al basar su estilo de combate en el contacto físico, este podría desarrollar algún tipo de potenciador de su fuerza o de sus capacidades de generar daño a través del impacto. El camino más sencillo para poder mejorar esto último es aprender a usar el haki de armamento, puesto que con esto podría aumentar la dureza de su cuerpo, realizando más daño al golpear. Sin embargo, yo personalmente no veo a Chopper por la labor de aprender a usar haki. Ahora, donde sí que lo veo es profundizando más en el dominio de su fruta, ya sea por medio del aprendizaje normal o a través de sus pastillas mágicas, pero en cualquiera de los dos casos esto le llevaría a despertar su fruta, siendo este de hecho uno de los power-ups más populares de la obra últimamente. Gracias a ello, Chopper se volvería mucho más resistente y difícil de enfrentar, y esto es algo que le haría bastante más útil en el terreno de combate. Ahora, debido al contexto en el que se encuentra la banda, que básicamente es el de estarse peleando contra los caballeros divinos, creo que esto aportaría de forma positiva, aunque evidentemente no sería lo suficiente como para que Chopper pudiera derrotar por sí mismo a alguno de ellos. Pero siendo sincero, tampoco es que lo necesite, simplemente el personaje requiere de demostrar que se mantiene progresando, ya que como mencioné al principio de todo el punto, en la actualidad existen muchas dudas respecto a si seguirá o no siendo un luchador. Pero ahora pasemos a un personaje que decidí dejar para casi al final a propósito, y ese no es otro que Usopp, el tirador de la banda, quien para muchos se encuentra en un punto de inflexión, ya que este arco es la última oportunidad que un montón de personas en el fandom le darán para seguir esperando a que mejore, y no dilapidarle como un personaje muerto en vida del cual no se espera absolutamente nada. Como ya muchos sabrán, Usopp ha idealizado a Elbaf y a los gigantes durante toda la obra, por lo que ahora que se encuentra ahí, Oda debería aprovechar para darle todo ese desarrollo que no le ha dado a lo largo de toda la aventura por el Nuevo Mundo. Actualmente se podría decir que Usopp es con diferencia el Mugiwara más débil, y esto es porque a nivel ofensivo no tiene ninguna habilidad que le permita tan siquiera hacerle daño a Page One, uno de los Tobiropo más débiles de todos. Eso sucedió hace 2 arcos, y de momento no ha habido ninguna mejoría al respecto. Por otro lado, a nivel defensivo el personaje no posee buenas capacidades para mantenerse luchando de buena manera en una batalla contra oficiales de Yonkou, tal cual como lo demostró en Wano. Y en el apartado de versatilidad realmente tampoco es la gran cosa, simplemente posee una puntería increíble, pero la misma sabe a poco al no tener nada con que hacer daño con ella. Es por esta razón que creo que una mejoría para el personaje sería que obtuviera mejores proyectiles que disparar, y puede que los mismos puedan ser producidos gracias a la misma tecnología que podría desarrollar Franky. Por otro lado, el aprendizaje del haki de armadura también le ayudaría con ello, pero para poder aprenderlo el personaje sí o sí debería llegar a un punto de catarsis en donde se vea forzado a evolucionar a nivel general, quizás algo como lo que le ocurrió en Thriller Bark contra Perona, en donde se vio obligado a dejar su miedo de lado y nos dejó una muy buena pelea
pelea a nivel de estrategia. Ahora que Usopp se encuentra en su arco, Oda tiene la posibilidad de recrear algo parecido en donde el narizón aprenda a usar el haki de armadura y donde también se acostumbre a emplear constantemente el de observación que ya sabemos que tiene por lo que hizo en Dressrosa. Con todo esto, el personaje podría encaminarse bastante bien a continuar desarrollándose, ya que recordemos que este tiene una batalla muy probable pendiente contra Van Augur, el capitán titánico de Teach, quien se lo va a papear si no es que se apura en mejorar de aquí hasta que eso ocurra. Por favor, loco, deja tu relajo conmigo, loco. El maldito perico que yo dejé ahí. Yo dejé un perico ahí. ¿Qué maldito perico? Luffy, no me mientas, loco. Yo puedo huele la mentira. Nami, habla con Luffy, por favor. Tú sabes que yo requiero de mi dosis diaria de perico. Tú sabes cómo yo me pongo. Así que haga que aparezca mi perico, que me vuelvo loco. Y ahora, ¿quién mejor para cerrar que con el protagonista de la historia, Monkey D. Luffy? Y verán, con él directamente iré al grano. Una de las cosas que harían que Luffy pudiera mejorar es una mejor gestión de su quinta marcha, y con esto me refiero a prolongar el tiempo que éste puede mantenerla activa, o en su defecto que logre extender su periodo útil al desactivarla por periodos de tiempo en el que no requiera mantenerla activa. Esto para evitar que le ocurra lo mismo que le pasó contra Kizaru en Egghead, ya que ahí cayó derrotado por el desgaste que le supuso mantenerla activa, y eso condicionó el resto del arco. Ahora, este punto me lleva a hablarles justamente de cómo ha hecho exactamente lo mismo pero con su cuarta marcha, y es que al principio del arco vimos cómo demostró ser capaz de activarla solamente en partes puntuales de su cuerpo, cosa que le permitió no desgastarse prácticamente nada en usarla. Creo que este es el camino que tomará Luffy de ahora en adelante, es decir, combatir en su estado base mayoritariamente, pero aplicando tanto su cuarta como quinta marcha en periodos de tiempo cortos donde sean necesarias. Gracias a ello, Luffy prolongaría muchísimo más su duración en los combates, y hablando de duración, algo que le juega en contra para el tema de su resistencia es que últimamente se ha tenido que enfrentar contra tipos que se regeneran de todo el daño que les hagan, por lo que él sería otro usuario más de la futura habilidad que le permita dañarles por mera lógica. Si Sanji y Zoro lo aprenden, evidentemente Luffy también debería usarla. Y bueno gente, estos fueron los que para mí serán los futuros power-ups de los Mugiwara en este arco. Déjenme en los comentarios los que ustedes creen que tendrán. Yo por mi parte les dejaré por aquí otro video que hice hace no mucho de los comandantes de Yonkou organizados desde el más débil hasta el más fuerte. Viéndolo me apoyan un montón. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.